Imagina estar atrapado, prisionero en tu propio destino, sin esperanza de escapar. Imagina ver cómo cada día pasa igual, atrapado en la oscuridad de la opresión, sin poder mover un dedo. La libertad parece una mentira, una fantasía que solo los poderosos pueden alcanzar. Pero, ¿y si te dijera que un solo hombre, con dudas, miedos y un destino increíble, podría cambiar la historia de tu pueblo? Esta es la historia de cómo un hombre común, sin recursos, sin poder, desafió al imperio más grande de su tiempo para liberar a millones. Esta es la historia de Moisés, el hombre que liberó al pueblo de Israel de siglos de esclavitud. Pero lo que sucedió en su camino es mucho más que una historia de libertad. Es una historia de fe, de milagros, de confrontar lo imposible. Y todo comenzó con un niño en una canasta flotando sobre el río Nilo. Hace miles de años, en las tierras de Egipto, los israelitas, el pueblo de Jacob, vivían como esclavos. Sus cuerpos se agotaban día tras día, sometidos a trabajos forzados, sin esperanza de una vida mejor. La opresión era tan cruel que sus corazones, aunque llenos de fe, comenzaron a quebrarse. El faraón, gobernante de Egipto, temía que el pueblo israelita se volviera tan numeroso y fuerte que podría amenazar su poder. Y entonces, decretó una orden fatal. Todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al río Nilo, condenados a morir ahogados. Pero en medio de esta barbarie, algo increíble estaba por suceder. En ese mismo instante de desesperación, nació un niño cuyo destino sería más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Su madre, sabiendo que su hijo corría el mismo destino fatal que todos los demás, decidió arriesgarlo todo para salvarlo. Con manos temblorosas pero llenas de fe, construyó una pequeña canasta de juncos, la cubrió con brea y la puso en el Nilo, confiando en que Dios protegería a su hijo. Esa canasta flotó suavemente sobre el agua, y el destino de ese niño cambió cuando la hija del faraón lo encontró. La princesa egipcia, al ver al niño, se sintió movida a adoptarlo como su propio hijo, sin saber que ese niño sería quien desafiaría el imperio de Egipto y liberaría a su propio pueblo. Así, Moisés creció en el palacio del faraón, viviendo una vida de lujos y riquezas, pero siempre sintiendo en su corazón que no pertenecía allí. Su sangre, su identidad, lo llamaba hacia algo mucho más grande. Los años pasaron, y Moisés, aunque educado en las artes de Egipto, no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. Un día, vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Algo se encendió dentro de él, una rabia incontrolable, una furia que le impulsó a actuar. Sin pensarlo, Moisés mató al egipcio, y al darse cuenta de la magnitud de su acción, huyó al desierto de Madián, dejando atrás su vida de lujo y poder. En Madián, Moisés vivió como un simple pastor, alejado de la corte de Egipto, pero su alma seguía buscando un propósito. Pasaron años, y aunque se casó con Séfora, la hija de un sacerdote local, sentía que algo más lo esperaba. Y así fue. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, algo extraordinario ocurrió. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Moisés, intrigado, se acercó y, cuando estuvo cerca, una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. Era la voz de Dios, que lo llamaba a una misión que cambiaría el destino de su pueblo. Dios le habló desde la zarza y le reveló un propósito que Moisés nunca habría imaginado. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Ahora, ven, te enviaré a liberarlos. Moisés, asombrado y lleno de dudas, respondió: ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Cómo podré liberar a los israelitas? Pero Dios le prometió que estaría con él en cada paso del camino. Le dio señales para que Faraón creyera en su misión y le reveló su nombre: Yo soy el que soy. Moisés, aunque reticente y lleno de miedo, aceptó el llamado, sin saber que el destino lo llevaría de regreso a Egipto para enfrentarse al faraón más poderoso del mundo. Cuando Moisés regresó a Egipto, se presentó ante el faraón y le dijo: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón, con el corazón endurecido por el orgullo y el poder, respondió con desdén: ¿Quién es ese Señor para que yo lo escuche? Moisés y su hermano Aarón, bajo la dirección divina, realizaron milagros impresionantes, incluyendo la conversión de un bastón en serpiente. Pero el faraón no cedió. Su resistencia se convirtió en desafío, y así comenzaron las plagas. Cada plaga que caía sobre Egipto era un recordatorio de la soberanía de Dios. La primera plaga convirtió las aguas del Nilo en sangre, haciendo que el pueblo egipcio careciera de agua potable. A continuación,
Llegaron las ranas, luego los piojos, las moscas, la peste sobre los ganados, las úlceras, el granizo, las langostas y finalmente, la oscuridad total sobre Egipto. Cada plaga era un golpe directo a la arrogancia de Egipto, pero Faraón seguía negándose a liberar al pueblo de Israel. Pero lo peor estaba por llegar, la 10ª plaga, la más devastadora de todas. Dios envió su juicio sobre Egipto, y en esa noche el ángel de la muerte pasó por las casas de Egipto, matando a todos los primogénitos, desde el hijo de Faraón hasta el último de los prisioneros. Solo los hogares israelitas, que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, fueron protegidos. La pena y el lamento en Egipto fueron indescriptibles. Finalmente, el faraón, quebrantado, cedió y dejó ir a los israelitas. Pero incluso cuando los israelitas salieron de Egipto, el faraón cambió de opinión y persiguió a Moisés y a su pueblo con su ejército. Al llegar al Mar Rojo, el pueblo de Israel se encontró atrapado entre las aguas y el ejército egipcio. La desesperación los invadió. Pero Moisés, obedeciendo las instrucciones de Dios, levantó su bastón y las aguas del mar se separaron, creando un camino seco en medio de las aguas. Los israelitas cruzaron a salvo, pero cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, ahogando a Faraón y su ejército. Aunque la libertad parecía finalmente al alcance, el viaje de los israelitas no había hecho más que comenzar. En el desierto, enfrentaron hambre, sed y muchas dificultades. Pero Dios, que los había liberado, también les proveía maná del cielo, agua de una roca y una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiarlos. Sin embargo, el pueblo comenzó a quejarse, dudando de la bondad de Dios. Fue entonces cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le entregó los 10 mandamientos, los principios que guiarían al pueblo. A lo largo de 40 años, el pueblo de Israel vagó por el desierto, y Moisés, el hombre que había liberado a su pueblo, guió a cada paso. Pero cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida, Moisés subió al monte Nebo, donde Dios le mostró la tierra que nunca podría pisar. Moisés murió allí, y su legado, el legado de un hombre que obedeció a Dios a pesar de sus miedos y dudas, continuó en el corazón de su pueblo. La historia de Moisés es más que una simple narración de liberación. Es una historia de fe, de milagros y de una obediencia inquebrantable. Moisés, un hombre común con dudas y miedos, fue usado por Dios para cambiar el destino de una nación. Y su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Un plan que no podemos ver, pero que puede transformar toda una nación y todo un futuro.